Lo estamos viendo a Marco Duchinsky, analista político, y si Marcos me permite, de la Escuela de Formación de Analistas Políticos de Gila Wilker. Así es. ¿Lo tomás con orgullo? Por supuesto. Bueno, sí, me parece muy bien. Hecha esta presentación, si te parece, Marcos, arrancamos con una estadística, porque esta es reciente, preparada por ellos, ya la han tomado varios medios de comunicación. Le voy a pedir al señor director si lo podemos ver como final, porque viéndolo como final le quiero marcar un poco acá a la gente. Ustedes pueden ver el último número, que es 57 y 39.9. Este split, o sea, el rojo implica negativo. Esta negatividad, que ya la va a explicar él, está relacionado con lo malo o muy malo, versus la azul con respecto a la buena. Entonces pueden ver el comportamiento que tuvo la curva en color azul y un split del 8,1%. Yo me siento ahora, leí la placa y te escucho atentamente. Perfecto, sí, bueno, primero que nada, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto es lo que nosotros llamamos un gráfico evolutivo, la evolución a lo largo del tiempo de cómo se evalúa la gestión. La pregunta que nosotros hacemos sistemáticamente en nuestros estudios de opinión es ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Y el dato que hay que ver acá es que la verdad es que venía siendo bastante estable en estos casi 2 años de gobierno. Obviamente con algunos momentos un poquito mejores, hacia fines del año pasado ahí subió un poquito la evaluación negativa, sobre todo cuando hay discusiones con temas sensibles como lo que tiene que ver con jubilados. La ley universitaria. Exactamente. Todos esos temas nosotros veíamos que aumentaban un poco el descontento hacia el gobierno, pero luego rápidamente volvía a controlar la agenda y podía volver a empatar la escena, incluso a tener mejor imagen positiva que negativa. Lo que venimos viendo... Estamos viendo en junio, les da a ustedes arriba la positiva, ¿no? Exactamente. Hace apenas 2 meses estaba en un muy buen nivel en general para un gobierno nacional, que la mitad de la población tenga una buena evaluación de tu gestión. Es un gran dato, creo yo, para cualquier gobierno nacional. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a ver un proceso de desgaste. Lo vemos en los números, pero también nosotros trabajamos mucho con investigación cualitativa. Los famosos grupos focales donde reunimos personas de distintos perfiles y charlamos sobre sus percepciones, sobre sus miradas, sus expectativas, y comenzamos a ver ahí elementos de desgaste. Incluso de personas que en un principio apoyaban fuertemente al gobierno nacional, pero las dificultades de la vida cotidiana comenzaban a generar un desgaste en ese apoyo. Entonces ahí vemos cómo la curva roja, la curva negativa, empieza a subir, la curva azul, la positiva, empieza a bajar, y puntualmente en el mes de agosto nosotros hicimos 3 mediciones, lo que ahí abajo ven como 1, 2 y 3. Sí. Vemos que pegó un salto bastante fuerte, prácticamente en cuestión de una semana, 10 días, que es el tiempo que separa nuestras 2 últimas mediciones. Sería si yo veo desde julio, es de 50 a 57. Y la primera de agosto de 54 a 57, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la positiva por primera vez en todo lo que va de la gestión de Javier Milei, perforando el piso de los 40 puntos, que eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Y en estos últimos días, muy marcadamente vinculado al tema de las filtraciones, los audios, exactamente. Todo este escándalo que empezó a surgir en las últimas semanas. Bien, vamos a la próxima imagen. Yo le pido al señor director, porque la encuesta está muy graficada con las nubes. Y ahí estamos viendo los colores. Primero el votante Sergio Massa, en violeta obviamente el votante Javier Milei, y en amarillo el votante de Patricia Bullrich. Y te escucho atentamente, más allá que esto también, Focus Group. No, esto es un resultado de también esta misma encuesta, sí. Que es una encuesta nacional de 1.200 casos que terminamos este lunes, hace un par de días nomás, sí. Que además la hicimos toda después de que fue la filtración de los audios. Entonces nosotros ahí lo que quisimos hacer fue medir el impacto de esta noticia en la opinión pública. ¿Qué es esto? Nosotros presentamos de alguna manera la noticia en la encuesta, mencionamos el caso de los audios y le preguntamos a la gente, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensa en esta noticia? Es un ejercicio de espontaneidad total. La idea es que tengan lo primero que les viene a la cabeza. Y básicamente en las nubes de palabras, verán que cada palabra tiene un tamaño distinto. Cuanto más grande es el tamaño de la palabra, quiere decir que tiene mayor cantidad de menciones.
Y los colores implican, como decías vos, Gustavo, el último voto de esas personas. Entonces, los votantes de Sergio Massa, bueno, ocurre algo bastante esperable. Lo que más mencionan es corrupción, chorros, ladrones, coima, todo el encuadre negativo vinculado a un caso de corrupción. Pero creo que acá es más interesante ver lo que pasa en la nube violeta, que es la de votantes de Javier Milei en las elecciones generales de 2023, y la amarilla, que son los votantes de Patricia Bullrich. A ver, contanos un poco, a ver. Fíjense, empiezo por más a la derecha, por Patricia Bullrich. Ahí lo que tenemos más grande es la palabra corrupción. En un electorado que además es muy sensible a estas temáticas, porque es un electorado que viene a votar al PRO, que de alguna manera a lo largo de su existencia ha hecho de este tema una bandera en su discusión, sobre todo con el peronismo y el kirchnerismo. Bueno, este electorado que venía acompañando fuertemente al gobierno de Javier Milei, vemos que empieza a tomar también este encuadre, empieza a ver que, o a plantear que de alguna manera hay un enchastre, que están todos metidos en ese enchastre y que nadie se salva. Obviamente también aparece la idea de opereta, que es un poco el encuadre que está queriendo mover el gobierno, pero también tenemos coima, también tenemos asco. E incluso entre los votantes de Javier Milei, fíjense que si bien opereta está bien grande, o sea, ese es el encuadre predominante, que esto es una maniobra para desprestigiar al gobierno, también está muy grande corrupción, trucho, chorros. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos de esto? Sí. Que en el universo de personas que le dieron el sustento electoral a Javier Milei y le dieron mucho apoyo en la opinión pública a Javier Milei y a su gobierno, bueno, empiezan a aparecer fisuras, empiezan a aparecer discursos que, bueno, lo ponen en el lugar de la corrupción. Bien, ahora voy, si querés, técnicamente te digo sesgo cognitivo, negatividad. Pero ellos vienen trabajando con el tema del kirchnerismo y vemos un común denominador en el votante de Patricia Bullrich y de Javier Milei la palabra kirchnerismo. Hoy por hoy, a la luz de los hechos de la fotografía de hoy, ¿les paga o no les paga seguir hablando de kirchnerismo cuando de pronto hay ruidos de corrupción? Sí, hoy por hoy yo diría que bueno, no es casualidad que el gobierno utilice tanto se pare en ese lugar de la cancha. Y diría que hoy en día su principal activo, su principal punto de apoyo, si se quiere, sigue siendo la idea del cambio. El gobierno nacional sigue siendo fuerte entre sus votantes, entre sus simpatizantes, en la idea de que ellos representan un cambio. Pero para que esa idea de cambio resulte verosímil, vos permanentemente tenés que volver a traer escena un cambio con respecto a qué. Bien, Por eso, digamos, sistemáticamente vemos que vuelven esa idea de kirchnerismo nunca más y de meter al kirchnerismo en la cancha para poder seguir ocupando ese lugar del cambio. Te propongo si vamos a la próxima imagen Sí. y le vamos a decir al público, a la gente que nos siga, miren el color rojo directamente para simplificar el análisis y demás. Aquel que antes votaba la Libertad Avanza y ahora no pienso votar ese espacio, preparado por la consultora 3.0, contanos. Así es, esta es otra pregunta que hicimos en nuestra encuesta, luego de hacer varias preguntas y de charlar sobre el tema del caso español sobre el voto. Preguntamos cómo influye este caso en su voto. Es decir, ¿modifican algo? ¿No modifican nada? Y ese 15% que mencionabas vos, Gustavo, básicamente es un 15% del total de la población. Fíjense que hay un 43,5% que dice no cambia mi voto porque nunca voté a Libertad Avanza. Acá tenemos a los que sí votaron a Libertad Avanza en azul y en rojo. Estamos hablando del el 52. Exactamente, o si lo querés ver de otra manera, es prácticamente 1 de cada 3 votantes de la Libertad Avanza. Que lo que está planteando en el balotaje, obvio. Sí, por supuesto, en el balotaje. Sí. Que está planteando, yo antes votaba a la Libertad Avanza y ahora no pienso votar a este espacio. Es decir, empezamos a ver estos síntomas, estos indicios de que este caso, marca una diferencia. Quizás no lo veíamos tanto en el verano, con las elecciones más lejos, cuando fue la discusión de Libra, que quizás es algo un poco más lejano para la gente, un poco más abstracto. Esto tiene el potencial de producirle un daño electoral al gobierno. Y te agrego una cosa más, que mencionaba el caso de Libra. Nosotros ya veníamos escuchando mucho que el tema de discapacidad es un tema muy sensible para la población argentina. Incluso personas que apoyan al gobierno nacional, ahí ponían un límite. Decían, con los jubilados y con los discapacitados no te puedes meter. O sea, vos pasás la motosierra por donde quieras. Pero por acá no. Pero por acá no, exactamente. Entonces, antes de que estalle este caso, la cuestión de discapacidad ya era un tema de conversación. Bien. Y era un ángulo
por el cual se lo criticaba al gobierno, obviamente por parte de la oposición, pero incluso había críticas internas sobre esto. Entonces yo creo también que este caso llega en ese momento, donde ya estaba instalado el tema, y es un caso de corrupción con un nivel de escándalo adicional, digamos, porque toca este área tan sensible. Entonces, por eso vemos nosotros que puede generar este efecto electoral, efectivamente. Marcos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.